tal, querida Chef Lorena? Buenos días. Buenos días, Kike, ¿cómo estás? Muy contento porque es viernes con toda la actitud. Para empezar, ¿verdad? Claro. Y hoy pues nos traes una rica receta botanera para todo el fin de semana, que son mini hojaldres de crema de queso y de ostión, ¿verdad? Y de ostión, exactamente. Sí, curiosa la combinación, pero es algo muy rico. Es como una especie, no de dip, porque el dip es aguadito, pero sí como una especie de mousse salado. Está muy rico, pues digo, para esta época de calor, que en la Ciudad de México ya no sabemos, ¿verdad, Kike? Sí. Decía por ahí una meme, es época de supervivencia. En la mañana frío, en la tarde calor, en la noche el granizo y pues ahí le cuento. Sí, de verdad, sí, te tienes que cargar con la chamarra y luego con el paraguas y luego quitarte todo, ¿no? Esto, ahora sí, así le gusta jugar con nosotros a la Ciudad de México. Oye, Chef, pues vamos a compartir los ingredientes, ¿te parece? Me parece Para bien, que usted los anote y ya tenga a la mano su pluma y su papel. Y para preparar estos mini hojaldres de crema de queso y ostión, pues vamos a necesitar, primeramente 200 gramos de pasta de hojaldre. Así es, Kike. Una pieza de huevo, También una lata de ostiones ahumados. el ingrediente principal. Sí. 200 gramos de queso crema. Una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Una cucharada de cebolla finamente picada. 2 cucharadas, perdón. Muy bien. Para decorar, pues un pimiento rojo en cubos pequeños. En petit brunoise, ¿verdad, Kike? Y Ándele. perejil finamente picado. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? Pues muy fácil. Aquí lo complicado, lo que podría sonarnos complicado para los que no cocinamos mucho, pues es la pasta de hojaldre, chef. Así es. ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se pide? ¿En el súper la podemos conseguir? En el súper, sí, en el área de... Ahorita ya se consigue bastante, tanto la hojaldre, la filo, ya hay infinidad de masas que podemos conseguir. En el área Sí. de panadería, la tienen ahí refrigerada y es muy fácil. Ya no son como en estas panaderías especializadas. No, ya se consigue muy Qué fácilmente. bueno, che. Así es, mi Kike. Pero bueno, esto nada más es como una opción, si queremos a lo mejor como que pulirnos un poquito más. Si no, podemos conseguir galletitas, no hay ningún problema. perfecto. Sí, el chiste es no complicarse. Ok, Kike, te va a tocar a ti con el procesador. Yo feliz, ¿Verdad? claro, mira. Encantado. Vamos a comenzar agregando nuestro queso crema. El queso crema es aproximadamente una barrita para la porción, que más o menos viene Que esto recomendada. sería bien, ¿verdad? Exactamente, sí, eso estaría excelente, ¿ok? Ok. Vamos a agregar cebolla. Dice 2 cucharadas de cebolla finamente picadas. La voy a picar solamente si a lo mejor no tengo procesador. Si lo voy a verter directo en la licuadora, pues sí ayudarle un poquito a la licuadora para no tardarnos tanto. Ok. Si no, en este caso no hay problema, lo Con vertemos eso. completo. Muy bien. Así es, por favor, Kike. Ok, chef. Tenemos nuestro consomé de pollo. Sí. Te lo voy quitando, compañero. No te preocupes, Faltaba más, chef. Dios mío. El sí, consomé, está- igual esto, ¿verdad? Exactamente, la cantidad, perfecto. Ahí sí vamos midiendo porque hay que recordar, los ostiones son salados, exactamente. Y la salsa tipo inglesa también es salada, entonces Ok. hay que medirlo. Ahora, tenemos de este lado los ostiones ahumados, porque son ricos, ya llevan una cocción previa. Luego me decían, vienen crudos, no. El proceso de ahumado, inclusive también la salación, por ejemplo, el bacalao es salado, son procesos de conservación. Entonces esto nos ayuda a que podamos almacenarlos muchísimo tiempo, ¿ok? Wow. Vamos a verterlo, Kike, y le das Muy play. bien, Y vale. le das play en lo que yo voy explicando de la pasta hojaldre, ¿ok? Vale. Ojo, de este lado tengo pasta hojaldre, ya la manejamos el día de ayer, nos sobró un poquito y pues quise utilizarla. Recuerden, en esta no tenemos que preocuparnos por la cantidad de harina que pongamos como en otras. Si jala, compañero, te ayudo. Te ayudo, compañero. Lo practicamos toda la noche. Ahí está, compañero. Así que no se den Pues cuenta, que uno no se den cuenta. uno que nada más en su casa tiene molcajete, estas Ahí está, cosas compañero. son del diablo, chef. Luego te enseño, compañero, luego te enseño. Mira nada más, Ahí qué está, moderno y tu va, molcajete. qué bonito, ¿verdad? Mi molcajete ahí. Dale, dale, dale. Ok, ojo, lo que voy a comenzar a hacer va a ser extender mi pasta hojaldre. Sí. Les comento, vamos a formar una especie como de galletitas, por así decirlo, pero en teoría se le conocerían como canapés, para que se oiga también más bonito. Sí, para que de repente invite a la vecina o inclusive a los suegros también. Suegros, les voy a invitar unos canapés. Ay, Dios mío, ¿no? Venga, Qué señor, barbaridad. le acabo de preparar unos canapés. Unos canapés, exactamente. Vale. Muy bien, Oye, se oye pero bonito, ¿sabes ¿no? qué? Yo tengo un tema con esto de los canapés, chef. Dime, dime. Porque cuando uno va a un evento, y la verdad no me van a dejar mentir aquí también, Ajá. pues te pasan los canapés y es, cómase esta galletita. Y a los 45 minutos te dan otra galletita. Entonces, si vamos a hacer canapés en la casa,
Bien haya servido, mucha- pues abundante. Abundante, ¿no? Sí, pues abundante de buen diente. Sí, pues nada más, yo creo que es para taparle el ojo al macho que dicen, pues nada más 20 canapés y ahí se los vamos No come campechaneando. mucho. Así, no, ¿qué pasó? No, si somos de buen diente, no nos conocen. Ok, ojo, vamos a formar nuestras galletitas, por así decirlo, nuestras bases, tapas también lo conocemos, ¿ok? Sí. Ojo, lo que es importante, esta pasta hojaldre cuando yo la cocino o la horneo, se infla. Eso es lo que conocemos comúnmente como 1000 hojas. Yo no quiero en esta ocasión que se infle. Lo que voy a hacer va a ser hacerle ligeras perforaciones en la parte de Con un arriba. tenedor. Sí, para romper el hojaldre y que no se me inflen. Ah, mira. Vas a ver igual, nada más que no se va a inflar, ¿ok? Lo vamos a meter a hornear 180 grados, aproximadamente son 35 minutos, le va midiendo usted y nos quedan como los de allá aquí. Perfecto. Oye, Ahí chef, tenemos unos, dime. yo quiero platicar rápido contigo. Tú que eres experta en gastronomía, ¿te gustan las carnitas? Ay, me encantan. ¿Verdad que sí? Sí, Es son un muy platillo ricas. típico mexicano. Y fíjate que Raúl Ramírez de la colonia Nápoles, aquí en la Benito Juárez, nos dice que las carnitas, como en Michoacán, Ajá. si las quieres probar como en Michoacán, se comen en Xochimilco. Ahí hay un lugar, hay lugares en donde las carnitas son como Michoacán. Y también Leonora de Benito Juárez nos dice que, pues bueno, que probemos las carnitas de soya, fíjate, es una opción vegana. Totalmente, también. Pues mira, Y más saludable también. hagamos la prueba, ¿no? Podríamos, exactamente. Y Omar de Álvaro Obregón dice que ellos comen las carnitas con libro. ¿Tú sabes cuál es el libro? Ah, caray, no, ese sí no lo sé, ese es nuevo. Pues es como un corte, claro que sí. Vamos a investigar más al respecto para compartir. Pero muchas gracias de verdad a toda la gente que se toma la molestia de escribirnos. Claro, y usted ya compartirnos. está lista, ya salieron las galletas del horno. Las galletas del horno. A Yo estoy ver. armando. Lo que vamos a hacer, en una manga si tenemos, obviamente si no, con una bolsita no pasa nada, vamos a comenzar a poner en la parte de arriba. Déjame, lo vuelvo a mostrar para explicar. Sí, Que tú agarras claro, este y yo tú vas a agarro decorar este. eso. Muy Ok, bien. ojo, lo que voy a hacer va a ser con una manga en forma de estrella. Vamos a comenzar a verter una tapita en la parte de arriba. Ojo, cuando nosotros hagamos nuestra mousse o nuestra crema, tenemos que refrigerarla porque si te das cuenta aquí que queda como muy aguadita. Sí. Entonces no nos va Para a que permitir. agarre esta consistencia. Exactamente, para que tome esa consistencia. Tengo de este lado pimiento rojo, ese también te toca a ti, compañero. Gracias. Pimiento rojo en petit bruno, a lo que les comento. Este corte chiquitito que usted ve, que en los libros luego se ve muy bonito, se llama petit brunois. Hay uno que es un poquito más grande que se llama brunois. Ok. Entonces es importante conocerlo porque luego leemos y decimos, petit ¿Qué es brunois, esto? eso? Exactamente. Y dejamos de hacer la receta por no conocer, ¿eh? Exactamente, Esa terminología. así es. Y ojo, cebollín o perejil, en este caso yo escogí una ramita de cebollín y vean qué bonito se ve. Hombre, chef. Algo tan sencillo, tan económico, de verdad que, digo, yo sí quedo bien, la verdad. No, la verdad sí. Gracias por estos ricos canapés, chef. No, gracias a ustedes. Y pues ya vamos entonces nada más armando y montando, ¿te Me parece? parece bien. No Y te lo mientras comas. vemos los ingredientes aquí en la pantalla nuevamente para que usted los anote. Y vamos a necesitar 200 gramos de pasta de hojaldre, una pieza de huevo, una lata de ostiones ahumados, 200 gramos de queso crema, una cucharada de consomé de pollo en polvo, 2 cucharaditas de cebolla finamente picada y también ya para decorar al final un pimiento rojo en cubos pequeños y perejil finamente picado, chef. Qué bonito, ve, compañero. Oye, yo quiero probarlo. Pruébalo, chef. adelante. Ya Y ya nada empezó más- el fin de semana. Qué bonito. Lo que quería comentar del huevo. El huevo puede ser utilizado para barnizar nuestro hojaldre, pero en dado caso, si lo queremos a lo mejor con esa consistencia crocante de arriba, si no, no pasa absolutamente nada. Nosotros no los barnizamos, quedan increíbles. Y ya con eso, pues muchas gracias, chef.